Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Respondió el candidato de la presidencia Manuel López Obrador a las sospechas de una presunta injerencia rusa para promoverlo en las elecciones presidenciales. Yo soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú. Previamente, un representante del Partido Revolucionario Institucional denunció una posible intromisión de Moscú en los comicios de julio a través de ataques cibernéticos y noticias falsas. Desde Washington también lanzaron acusaciones similares. El gobierno de Peña Nieto ha negado la existencia de cualquier evidencia sobre la supuesta huella del Kremlin en dicho proceso. As you all know, Roe versus Wade has resulted in some of the most permissive abortion laws anywhere in the world. For example, in the United States, it's one of only 7 countries to allow elective late-term abortions, along with China, North Korea, and others. Hola María, ¿qué tal? El Consejo de Seguridad se ha iniciado con la intervención del secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres ha asegurado que las ansiedades globales se encuentran en el mayor momento, en un momento culminante desde la Guerra Fría, y en este sentido ha puesto sobre la mesa, ha hablado de Corea, de la península coreana, ha dicho que está en un momento de máxima tensión. Eso sí, ha hecho referencia a la reapertura de determinados canales de comunicación. También se ha puesto sobre la mesa el tema del tratado nuclear iraní. Antonio Guterres ha dicho que debe seguir adelante, y también finalmente el otro tema sobre el que se ha hablado en todas las intervenciones de los diferentes países ha sido el uso de armas químicas. Antonio Guterres ha dicho que en el caso de Siria todavía está por determinarse la autoría de quién realizó ese ataque químico, pero que una vez se sepa el responsable, dicho responsable debe pagar por él. A destacar también la intervención de Rusia. En este caso, en este Consejo de Seguridad, ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov ha asegurado que Rusia abraza la idea del fin de un mundo con armas nucleares, pero eso sí, ha dicho que todos los estados, que todos los países sean por igual, estén acogidos a las mismas directivas, es decir, que no se tomen decisiones unilaterales. Y en ese sentido, hablando de Irán, ha dicho que si en algún momento el acuerdo nuclear fracasa, será un fracaso internacional y podrá ser debido a la intervención unilateral de algunos países que buscan imponer su agenda política. Sobre Corea del Norte y la tensión que hay en la península, Lavrov ha vuelto a poner de manifiesto que Rusia ha presentado una hoja de ruta al respecto. Y sobre el uso de armas químicas, ha dicho que están muy preocupados porque ese tipo de armas estén en manos de terroristas. Vamos a escuchar un fragmento de la intervención de Sergei Lavrov. Varias veces hemos pedido al Consejo de Seguridad de la ONU aprobar una resolución o al menos hacer una declaración por parte de su presidente condenando al terrorismo con uso de sustancias químicas en Siria e Irak. Desafortunadamente, nuestras propuestas siempre han encontrado una seria resistencia de algunos de nuestros socios de Occidente que prefieren cerrar los ojos en cuanto a la utilización o incluso la fabricación de armas químicas por terroristas. Además, acusan sin fundamento a Damasco. Lavrov también ha asegurado que existen intentos de manipular ese mecanismo creado conjuntamente para intentar averiguar qué fue lo sucedido en Siria cuando se emplearon esas armas químicas. Dice que están habiendo intentos para manipular ese mecanismo conjunto. Completamente diferente la intervención de Estados Unidos. Ha sido su representante permanente aquí en la ONU, Nikki Haley, quien ha hablado, ha asegurado que ahora mismo Corea del Norte es la principal amenaza global. En este sentido, ha puesto de manifiesto las resoluciones adoptadas previamente en contra de esos ensayos balísticos no autorizados y ha acusado a ciertos miembros de no cumplir con esas resoluciones. También en el caso de Irán, ha dicho que es la mayor causa de inestabilidad en esa zona. Vamos a escuchar sus palabras porque ha acusado incluso al régimen iraní de ser un régimen corrupto y aliado con el Estado Islámico.
Las acciones de Irán son otro ejemplo. El régimen de Teherán es la principal razón de la inestabilidad en una parte del mundo de por sí conflictiva. Apoya a los terroristas y asesinos como Bashar al-Assad y suministra misiles balísticos violando el embargo de las Naciones Unidas. Sobre el empleo de armas químicas en Siria, Nikki Haley ha acusado a Rusia de entorpecer esa investigación sobre lo sucedido. Industria. El Consejo de Seguridad es sobre no proliferación de armas de destrucción masiva. Ha sido convocado por Kazajstán y el presidente de Kazajstán ha propuesto algunas medidas para intentar establecer, según ha dicho, la confianza entre los países. Entre ellas, dice que sea más difícil retirarse del Tratado de No Proliferación, que se establezca un sistema jurídicamente vinculante a estados que no tengan o renuncien a tener este tipo de armas o, por ejemplo, crear zonas libres de armas nucleares en el mundo. Pues muchas gracias por todos los detalles sobre esta sesión, Elena. ¿Se imaginan ustedes no poder usar las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook o YouTube? Sin duda nuestra vida sería difícil o por lo menos diferente, porque a través de ellas estamos conectados con los demás y sabemos lo que ocurre. Por extraño que parezca, esta es la realidad de los más de 25 millones de habitantes que viven en Corea del Norte. Ahora, imagino que se preguntan, bueno, ¿cómo usan el Internet los norcoreanos, verdad? Ellos utilizan un sistema conocido como Wonjeong. Es una intranet diseñada exclusivamente para el uso de todas las personas que viven en este país. Digamos que es una red secreta, o bueno, no tanto, porque el especialista de seguridad informática de la compañía Uber, Matthew Bryant, reveló que gracias a un error del sistema norcoreano se ha podido conocer que sus habitantes tienen acceso solo y únicamente a 28 páginas o portales para informarse. Gracias a esta falla, se sabe que entre las páginas hay información gastronómica sobre la venta de pasajes y las más numerosas son las webs en donde se venera al gobierno, a sus obras y al pensamiento único. Es decir, hay un Internet diferente al nuestro. Así que una computadora no sería para nada útil en el momento de navegar. Por otro lado, los teléfonos funcionan gracias a una red conocida como Koryo-Link. No tienen acceso a Internet y tampoco a llamadas internacionales. Incluso hay pena de muerte por divulgar información calificada a través de un teléfono celular. Un pelotón de fusilamiento se encarga de hacer el trabajo sucio. El pueblo norcoreano solo puede informarse a través de los servicios de noticias conocidos como La Voz de Corea y el Diario Oficial del Estado. Y las dos fuentes están en este intranet que mencionamos, es muy limitado. Quienes usan el Internet que todos conocemos en el resto del mundo son los que trabajan en el gobierno norcoreano, con autorización especial y utilizándolo principalmente para fines de investigación científica y gubernamentales. Por otro lado, Estados Unidos ha dicho que Corea del Norte dispone de super tecnología y ha denunciado que desde Pyongyang se creó un virus llamado WannaCry que infectó a miles de ordenadores en 150 países del planeta. Según expertos en informática y viajeros que han pisado Corea del Norte, se trata del país más hermético y desconectado del mundo. 7 personas han muerto por una potente tormenta que azota Países Bajos, Alemania y Bélgica. En varias provincias holandesas ha declarado la alerta roja. Los especialistas estiman que se trata del temporal más fuerte desde la década de los 90. Se han anunciado cortes en el tráfico ferroviario y unos 300 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Ámsterdam. Este viernes continuamos a solo metros de la morgue de Caracas. Estamos con la abogada del Foro Penal, María Fernanda Torres. María Fernanda, cuéntanos lo último que se sabe de este caso del Oscar Pérez. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Torres, abogada del Foro Penal. Hasta ayer a las 10:30 de la noche aproximadamente, desde las 9 de la mañana que llegamos, pues terminaron los reconocimientos de los 7 cadáveres que se encuentran acá en la morgue. Todos los familiares, un familiar directo por cada uno, tuvo acceso a realizar el respectivo reconocimiento para la posterior entrega de los cuerpos que pues ya por cuestiones de hora, era bastante tarde, pues se llegó a la conclusión de que iban a ser entregados los cuerpos el día de hoy. Regresaron ya todos los familiares, están todos en la parte de adentro, esperando pues culminar el proceso
administrativo que corresponde, el proceso ordinario, para que se realice la entrega de los cuerpos y la posterior pues sepultura de todos ellos. Sí está el cuerpo de Óscar Pérez y de Pimentel en el lugar, ¿sí los reconocieron? Ellos están ahí, sus familiares, la tía de Óscar, la señora Aura Pérez, accedió a la morgue, fue quien realizó el reconocimiento y pudo ver a su hijo y dar fe de que es él, a su sobrino, y dar fe de que es él, y un familiar directo de Pimentel ingresó, lo pudo ver y lo reconoció como su familiar. WADA, que investigó el presunto dopaje de los atletas rusos, ve empañada su imagen tras recientes revelaciones que muestran irregularidades en el análisis de las pruebas. Vamos a profundizar en ello junto a María Starostina, que nos trae más datos. También están bajo la lupa las relaciones entre la agencia y sus propios informantes. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos en qué consisten estas revelaciones. Hola Mauro, hola a todos. Bueno, las instituciones de las que estamos hablando son muy importantes, de sus decisiones depende mucho. Hablamos de la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional. Debido a sus acusaciones, a algunos deportistas les quitaron las medallas, otros no podrán ir para participar en las competiciones. En fin, las decisiones cruciales, pero ¿son tan fiables estos organismos? Pues según las revelaciones hechas por un grupo de hackers, Fancybears, en su funcionamiento hay muchas irregularidades. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, se afirma en la correspondencia revelada que los oficiales de la WADA no pueden abrir las botellas con las muestras sin romperlas, es decir, si se abre la tapa ya no se cierra. Debido a esto surgen las dudas sobre las acusaciones lanzadas por la WADA que denunciaban a los servicios de inteligencia de Rusia de haber sustituido las muestras durante los Juegos Olímpicos en Sochi en 2014. Es decir, teniendo en cuenta estas revelaciones, técnicamente esto habría sido imposible. Sí, en este mismo sentido ahora hay informaciones que se han conocido en torno a los propios informantes, a Yulia Stepanovich y su marido. Exactamente, Yulia Stepanova y su esposo Vitaly Stepanov son las figuras clave en este llamado escándalo antidopaje. Ellos son los informantes de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA por sus siglas en inglés. Sus palabras, sus acusaciones, recordemos que ellos denunciaron el uso permanente de dopaje en la selección de atletismo de Rusia. Sus palabras provocaron varias consecuencias, tales como la descalificación de los atletas rusos. Y aquí podemos ver, tras estas revelaciones, qué es lo que querían ellos a cambio de convertirse en los informantes. Aquí vemos una gran cantidad de exigencias y preguntas que hacían antes de empezar a cooperar. ¿Qué le están ofreciendo a Yulia? ¿Qué tipo de apoyo proponen para la vida de Yulia y su futuro? Vitaly apreciará enormemente cualquier ayuda en la búsqueda de empleo, etc. Es decir, es un debate sobre las condiciones de cooperación que, a propósito, no son nada malos para esta pareja. Vamos a ver las cifras concretas. Hoy en día el Comité Olímpico Internacional le paga a Yulia unos $2.500 al mes y a su esposo unos $5.000 mensuales. También les ayudaron en el ámbito laboral. A la atleta Stepanova le pagan los entrenamientos, mientras que él tiene el empleo de asesor en una agencia antidopaje. Ambos residen en los Estados Unidos. Pero no fueron las únicas exigencias. También Vitaly Stepanov exigió una serie de enmiendas a las reglas de defensa de los informantes. Aquí estas frases marcadas de rojo lo podemos ver. Por ejemplo, a él no le gustó el punto que supone que un informante debe asumir la responsabilidad sobre su futuro. Bueno, vamos a recordar que las autoridades rusas desmienten estas acusaciones y consideran que la pareja ofreció los datos falsos con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, te agradecemos por esos datos. También hemos profundizado en este asunto y hemos conversado con el especialista en Derecho Deportivo Ricardo Freganavia. Cree que se necesita trabajar sobre el funcionamiento y la democracia interna de la WADA.
Ahora, el tema que hay que trabajar mucho es sobre la democracia interna que puede haber en la WADA, quiénes son los que manejan la WADA. Digamos, la herramienta está muy bien, es la WADA. Ahora, ¿cómo funciona? Eso quizá parece que va a haber que trabajar y mejorar mucho, porque se van levantando estas sospechas a través de esta investigación que aparece de estos hackers. Yo pienso que lo que sería muy interesante es que alguien tome la posta y siga con el contenido de estas revelaciones y vayan a la justicia ordinaria, para que empiece a investigar sobre esos testigos que declararon, sobre esta acusación de fraude que aparece en la forma de llevar el procedimiento contra la Federación Rusa por parte de la WADA. Yo pienso que esto hay que, para mi entender, hay que judicializarlo para que tenga un verdadero efecto práctico, porque si queda una mera denuncia, son palabras de unos contra los dichos de otros, y queda esto y no se modifica nada. Pero por eso creo que es importante, y creo que estas consideraciones de estos hackers pueden servir también en la defensa de los atletas rusos que están apelando en el TAS, ¿no? Este gorro lleno de electrodos está encerrando el cerebro de Joyce Anderson en un campo eléctrico. Suscríbete. Mucha gente me pregunta sobre eso. A los niños pequeños les gusta. ¿Qué es eso en tu cabeza? Les digo que es mi gorra de superhéroe. Si ella es una superheroína, entonces su superenemigo es el cáncer cerebral. Ella fue diagnosticada en 2014. Fue un momento terrible e impactante. Durante los primeros meses, mi esposo y yo estábamos desolados. Lloramos mucho. Ella ha pasado por cirugía, quimioterapia y tratamientos de radiación, pero el casco de electrodos es una terapia relativamente nueva. Según el Dr. Roger Stupp de la Universidad de Northwestern, los campos electromagnéticos funcionan interrumpiendo la reproducción celular, que hace que las células cancerosas mueran. La supervivencia en promedio ha aumentado de 16 a 21 meses, pero más importante aún es que tenemos 2 años de supervivencia, 3 años, 4 y 5 años de aumento en la supervivencia. Anderson se vestirá con su gorra por el resto de su vida, y hasta el momento no han aparecido nuevos tumores en sus imágenes de resonancia magnética. No me avergüenzo de tenerlos puestos y no me importa si alguien sabe que tengo cáncer. Creo que es bueno mostrarle a la gente que puede hacer esto y no preocuparse por lo que otras personas piensen. La Administración Federal de Alimentos y Drogas aprobó este tipo de terapias en 2012 como una forma de detener el crecimiento de células cancerosas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Desde el Ministerio de Asuntos del Exterior de Rusia afirman que la embajada estadounidense en Moscú entrega dinero a grupos opositores locales para desestabilizar la situación política en el país. Esta declaración surge tras la publicación del portal BuzzFeed de un artículo sobre las transacciones cuestionables hechas por la sede diplomática de Rusia en los Estados Unidos. Desde Moscú apuntan que se trata de una provocación y este hecho no puede haberse producido sin el conocimiento de las autoridades estadounidenses. Señalan que los autores del artículo atribuyen el carácter de conspiración a las transacciones bancarias habituales. Muy contundentes han sido las palabras del secretario de Defensa, del general James Mattis, sobre Rusia, sobre China, sobre Irán o sobre Corea del Norte, que parecen ser el nuevo, digamos, eje del mal. Pero James Mattis lo que hacía era explicar esa nueva estrategia anunciada este viernes por el Departamento de Defensa, que busca restaurar la superioridad militar sobre Rusia y China para disuadirles precisamente a Rusia y a China, para que no puedan hacerle frente, digamos, a Estados Unidos en ese campo militar y que se preserve así el orden mundial existente, que según Washington también le ha venido al resto del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Todo un discurso muy en la línea de la retórica que le hemos escuchado a la administración Trump en este último año. Como decimos, Mattis ha tenido palabras muy duras para Rusia y China, las que ha equiparado con amenazas más serias que el terrorismo. Para que nos hagamos una idea, esa podría ser
la idea central de lo que ha dicho hoy James Mattis. Escuchemos ya las palabras del secretario de Defensa. Continuaremos la campaña contra los terroristas, pero ahora es la gran rivalidad entre las superpotencias y no el terrorismo el foco principal de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí lo escuchábamos. No el terrorismo, sino la lucha entre las potencias por el poder. Esa es otra de los aspectos claves de ese discurso de Mattis, que también explicó que Rusia tiene como objetivo, según él, destruir a la OTAN y modificar las agendas de seguridad tanto del viejo continente, de Europa, como de Oriente Medio, para que le sean más favorables a Rusia y menos favorables a Estados Unidos, mientras que China recurre, según Mattis, a su economía depredadora, así la ha calificado, para intimidar a sus vecinos y militarizar la zona de Asia Oriental. La nueva estrategia se puede catalogar, sin ninguna duda, como una estrategia de mano dura, como decíamos, muy en la línea de la retórica que utilizaba Donald Trump en su campaña electoral y también en su primer año en la Casa Blanca. Una campaña o una estrategia de mano dura, ya que Mattis ha asegurado que van a construir una fuerza aún más letal y más ágil, y aseguró que Washington intentará fortalecer las alianzas existentes y también crear nuevas alianzas para garantizarse así una posición de dominancia. Esta es la primera vez en una década que se expone, digamos, un completo replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional, aunque ya recordemos el pasado 18 de diciembre el presidente Donald Trump anunció cambios en materia de defensa. Mattis también resaltó que seguirán luchando contra grupos terroristas como Al-Qaeda o como el Estado Islámico y subrayó la importancia de la guerra cibernética. Todo eso en un documento de 14 páginas en el que, sin embargo, destaca y mucho esas palabras duras o esa posición dura contra Rusia y contra China, acusándolas de ser un problema más grave aún que el propio problema del terrorismo. Y hablamos de este asunto con el analista internacional Eladio José Armesto. Hola, Eladio, ¿cómo estás? Bueno, pues como decíamos, la nueva estrategia de defensa de Estados Unidos establece esa competencia con China y Rusia como prioridad. ¿Se podría hablar del inicio de una nueva guerra fría o carrera armamentística? Hay que entender que el general James Mattis le fue impuesto al presidente Donald Trump antes de las elecciones, precisamente porque Mattis representa los intereses más furibundos del cartel armamentista, que es el cartel que busca justificar la confrontación con otros países, con otras naciones, con miras a justificar un aumento en el presupuesto del Departamento de Defensa, o sea, aumentar los fondos del erario público que se invierten o en este caso se malgastan en armamentos innecesarios que realmente no ayudan ni protegen ni avanzan los intereses reales del pueblo norteamericano, sino que enriquecen a una élite criminal que se aprovecha de estas cosas para llevarse el erario público, cuando el presidente Trump correctamente ha dicho que hay que invertirlo en mejorar la infraestructura de Estados Unidos, construir hospitales, carreteras, puentes, medios de transporte como los ferrocarriles. Y en vez de estarlos invirtiendo en estas obras de infraestructura, pues se malgastan en el Departamento de Defensa, gastándolo en armamentos que Estados Unidos no necesita, contra enemigos fabricados por parte de estos elementos que buscan imbuir al pueblo de temor hacia estos otros países, con miras de justificar estos presupuestos estrafalarios, estos presupuestos astronómicos que no están justificados en la realidad. Eladio, según ha dicho literalmente el secretario de Defensa, Moscú y Pekín están minando el orden mundial a través de ese derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero si miramos a Washington, cuando utiliza este recurso, también parece que lo hace en su propio beneficio. Totalmente. Estas son declaraciones realmente risibles para las personas que entienden lo que está sucediendo y el porqué y la motivación de las mismas. Estados Unidos ha invadido otros países, Estados Unidos ha utilizado el veto para defender intereses que a veces no son ni los de ellos, sino los intereses de cierto país en el Oriente Medio que tiene una influencia desordenada y desorbitada sobre los políticos norteamericanos.
Bueno, entre esas amenazas que ha estipulado Estados Unidos también aparece Corea del Norte y también Irán. ¿Qué actitud ante esos países podríamos esperar desde Washington? Bueno, se está tratando de justificar una guerra, un conflicto bélico, un conflicto armado contra estos países, pero el hecho es de que Corea del Norte nunca ha invadido a ningún otro país. Si Corea del Norte o Irán hubieran hecho las cosas que ha hecho el Estado norteamericano alrededor del mundo, entonces ya el Estado norteamericano estuviera condenado por su propio pueblo y por su propia gente, porque lo que ha hecho Estados Unidos deja pequeño, opaca cualquier cosa que pudiera haber hecho Irán o en este caso Corea del Norte. La aprobación del liderazgo mundial de Estados Unidos ha caído a un nivel mínimo luego de que Donald Trump se convirtiera en presidente, según una encuesta de la empresa Gallup. Actualmente este índice se sitúa en 30%. Sin embargo, durante el último año de la presidencia de Barack Obama, esa cifra era del 48%. Vamos a revisar las estadísticas. Según se desprende del informe, Alemania sustituyó con 41% a Estados Unidos, que se desplomó al tercer puesto, también dando paso a China con 31%. Rusia cierra esta con un 27%. Estados Unidos perdió un 18%. Desde el 2016 se precisa que en aquel año el país estaba por encima de Alemania con 7 puntos, de China con 17 y de Rusia en 22. Incluso los países miembros de la OTAN, aliados tradicionalmente a Estados Unidos, muestran los índices más altos de desaprobación. En Portugal, la aprobación del liderazgo estadounidense ha caído en 51 puntos a lo largo de un año, mientras en España en 27. En América Latina los índices no cambian mucho. Chile y México son los países que más desaprueban a Estados Unidos y Panamá muestra la caída más drástica de esa cifra, en 35 puntos. Suscríbete. Desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump.